Bien, chicos, vamos a continuar con las enfermedades del sistema cardiovascular y vamos a hablar hoy de las cardiopatías isquémicas. Bien, como ya sabemos, las cardiopatías isquémicas son realmente un gran tema de salud en el mundo. Son la causa más frecuente de muerte en los Estados Unidos, en la forma de una de las cardiopatías isquémicas, que es el infarto agudo del miocardio. En términos epidemiológicos, las cardiopatías isquémicas son más comunes en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, la incidencia de los hombres y las mujeres llega a un momento a que se hace equivalente. En los hombres hace pico a los 60 años, en las mujeres un poco más tarde. Recuérdense que las mujeres se ven protegidas por lo que son sus hormonas durante su vida reproductiva, pero una vez las mujeres alcanzan la menopausia, que usualmente tiene una edad media a los 51 años, esa protección que les confieren estas hormonas esteroideas sexuales ya no está presente y por lo tanto van a tener el mismo riesgo que los hombres de presentar eventos isquémicos cardíacos. Y básicamente la fisiopatología de todos los tipos de cardiopatías isquémicas, al final del día es la misma. Son la consecuencia de un flujo sanguíneo insuficiente, que no le está llegando suficiente sangre a lo que es el músculo cardíaco, al miocardio. Hay algún problema con el sistema coronario. Y vamos a tener cuatro tipos de cardiopatías isquémicas de las que vamos a estar hablando en esta conferencia. Número uno, vamos a hablar de la angina pectoris, que es la más común. Vamos a hablar de la cardiopatía isquémica crónica. Vamos a hablar de la muerte súbita de origen cardíaco. Y vamos a hablar del infarto agudo al miocardio, ¿okay? Que son las cuatro principales formas de cardiopatías isquémicas. Así que vamos a empezar con la más frecuente, ¿verdad? Que va a ser la angina. Sin embargo, la mayoría de estas enfermedades isquémicas comparten factores de riesgo. Y de hecho, la edad es posiblemente el factor de riesgo más importante que van a tener todas las formas de cardiopatías isquémicas. Como les decía anteriormente, el riesgo entre mujeres y hombres no es el mismo y está fuertemente condicionado por la edad. Evidentemente, como vimos, esa condición de la edad en las mujeres tiene mucho que ver también con la protección hormonal que reciben de los esteroides sexuales de origen ovárico. ¿Okay? También la historia familiar de enfermedad coronaria o accidentes cerebrovasculares. Evidentemente, si tienes familiares de primer orden que han tenido eventos isquémicos o enfermedad isquémica coronaria o cardíaca, pues evidentemente tú también puedes tener un potencial de riesgo de presentar la enfermedad. Las alteraciones de los lípidos también son de gran importancia. Evidentemente, cuando las lipoproteínas de baja densidad sobrepasan los niveles de 120 miligramos por decilitro, que es su límite superior. Y evidentemente, a medida de que eso vaya aumentando, el riesgo va a ser mayor. Algunos textos dicen que inmediatamente sobrepasan los 160 miligramos por decilitro, tu riesgo se aumenta de una manera significativa para presentar un evento isquémico. ¿Okay? Además, que las lipoproteínas de alta densidad, que son las protectoras cuando están por debajo de 40 miligramos por decilitro, también estás en riesgo. O sea que no es solo tener las lipoproteínas de baja densidad elevada, sino también el tener las de alta densidad disminuida. El tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, también juegan roles en estas enfermedades, especialmente por el daño que puede producir el tabaquismo a nivel de los vasos sanguíneos, la dificultad que provoca la hipertensión arterial para poder realizar la función de eyección del corazón y el daño endotelial que produce la insulina sobre los vasos sanguíneos, además de que la insulina ayuda a retener sodio, también aumentando la presión. ¿Okay? La angina pectoris, como me había dicho, es la forma más frecuente de las cardiopatías isquémicas, más común en hombres adultos, en envejecientes y las mujeres luego de los 51 años o menopausia. Luego de un año de diagnóstico de angina estable, 10 a 20% de las personas
van a desarrollar un infarto o una angina inestable. Estos son números importantes. De cada 10 personas que vayan a tener este tipo de angina en su forma estable, vamos a tener 1 o 2 que van a presentar un infarto al año siguiente. Y evidentemente la angina vamos a dividirla en 3. Vamos a dividirla en angina estable, angina inestable y angina variable o de Prince-Metal. La angina estable es la forma más común de todas, por suerte. Y como el nombre sugiere, esta enfermedad todavía está dentro del rango de la, entre comillas, estabilidad. Y puede ser causada de forma más frecuente por la formación de una placa ateromatosa que puede empezar a producir obstrucción de una arteria coronaria. Recuérdense que las placas ateromatosas no solamente se van a confinar a una arteria coronaria, sino que puede afectar a varias. Y de hecho, la angina estable puede incluso incluir hasta una obstrucción de más de un 70% de la luz de una coronaria. O sea que las coronarias son realmente bastante permisibles. Y estamos hablando que aún con la obstrucción de más de la mitad de una coronaria, todavía sigue siendo estable. Y ese término estable, vamos a hablar un poco más de ello ahora, qué es lo que significa. Otras causas que pueden producir la angina estable son la estenosis de las válvulas atrioventriculares y la hipertensión arterial con una hipertrofia ventricular izquierda. Y aquí lo que te está diciendo son dos condiciones donde vamos a tener dificultad para eyectar la sangre del corazón. En las estenosis de las válvulas AB, ya sea, por ejemplo, la más frecuente de esas, que es la estenosis de la válvula mitral, recuérdense que los defectos de válvulas izquierdas siempre son más frecuentes que de válvulas derechas, pero por ejemplo, una estenosis de una válvula mitral va a impedir que la sangre de la aurícula izquierda pase al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a disminuir mucho lo que es el volumen sistólico eyectorio del ventrículo izquierdo, por lo tanto disminuyendo la cantidad de oxígeno que se está bombeando. Lo mismo con la hipertensión. La hipertensión arterial pone un gran dificultad al ventrículo izquierdo para poder bombear la sangre. Tanta dificultad que para poder el ventrículo izquierdo poder sacar la sangre a través de la aorta, que tiene la presión tan elevada, tiene que hipertrofiarse para poder batallar con los niveles elevados de presión. Pero aún esté esa batalla, nunca él va a poder conseguir lograr los niveles de eyección que se tenían en una condición donde no hubiera hipertensión. Entonces, el problema en estas dos condiciones radica en que el aporte de oxígeno va a estar disminuido y por lo tanto no va a poder alimentar lo que son las paredes del corazón. En el caso, por ejemplo, de una hipertrofia, que menciono ahora mismo, el corazón de por sí va a estar agrandado y va a requerir aún más oxígeno, pero el corazón, como va a estar bombeando menos, no va a ser suficiente. ¿Okay? También las cardiomiopatías hipertróficas pueden estar asociadas a angina pectoris, eso lo hablamos en otro video, así también como la vasoconstricción coronaria inducida por cocaína. Y básicamente se debe a la isquemia subendocárdica por una disminución en el flujo coronario. Y el término estable usualmente significa que para que el evento anginoso ocurra, debe haber algún desencadenante. Dentro de lo normal, si estás en reposo, tú no deberías tener sintomatología anginosa. Se necesita algo que lleve a que aparezca el cuadro. Y usualmente ese algo, ese desencadenante va a ser un ejercicio. ¿Okay? Como ven aquí, ¿cuáles son los hallazgos clínicos de la angina estable? Va a ser un dolor retroesternal asociado a ejercicio que puede durar de 30 segundos a 30 minutos. Evidentemente el ejercicio va a ser un factor fundamental. ¿Y por qué el ejercicio? Recuérdense que durante el ejercicio la función cardíaca se ve elevada. El ejercicio funciona como un estrés.
porque debe el corazón aumentar lo que es su fracción de eyección, debe aumentar lo que es el gasto cardíaco. Muchos de los capilares durmientes que estaban en el corazón deben despertar, o sea que la actividad cardíaca se ve maximizada de manera importante. Y si en el contexto que estamos hablando aquí tenemos mucho trabajo en el corazón, pero tenemos obstrucción de las coronarias, eso es una fórmula para problemas. De hecho, eso es lo que está pasando aquí. Otros factores precipitantes van a ser subir escaleras, van a ser relaciones sexuales, va a ser comer abundante. Recuérdense que cuando uno come mucho o come en general, mucha de la sangre va a ir al tracto gastrointestinal para trabajar con la digestión. Y evidentemente, si tenemos una condición donde de por sí ya tenemos déficit de oxigenación del músculo cardíaco y empezamos a enviar mucha de nuestra sangre al sistema gastrointestinal para trabajar con algún exceso de comida que alguien se dio, pues entonces hay riesgo de que le falte oxígeno al músculo cardíaco y bueno, bien, sería casi morirse por unas alturas. ¿Okay? Entonces, el estrés emocional también pudiera estar asociado a eventos anginosos y la temperatura fría que, como ustedes saben, produce vasoconstricción. Se acompaña de falta de aire, sudoración profusa, dolor en el brazo izquierdo y hombro izquierdo. Y lo importante de la angina, que la diferencia en gran manera del infarto en términos clínicos es su duración, el infarto dura más. Y además que la angina mejora con el reposo, en el caso del estable, mejora con el reposo y también mejora con la nitroglicerina. ¿Ok? O sea que la angina, en términos terapéuticos, tiene un tratamiento. ¿Ok? En el electrocardiograma vamos a poder ver depresión del segmento ST. Pero vámonos a otra forma, es la angina variable de Prinzmetal. La angina variable, como el nombre sugiere, no es ni una ni es la otra. Esta enfermedad puede presentarse en reposo como puede presentarse en ejercicio. No siempre va a ser secundario a una enfermedad aterosclerótica. Se puede deber a un vasoespasmo intermitente de la arteria coronaria. La vasoconstricción puede deberse al aumento de una prostaglandina conocida como tromboxano A2, que se puede originar, del mismo material trombótico, de las mismas plaquetas. Y recuérdense que ese material trombótico puede o no estar asociado a una placa ateromatosa. También se ha reportado el aumento de uno de los vasoconstrictores más potentes que hay en el cuerpo, que se llama endotelina 1. ¿Okay? O sea que la Prinzmetal, su característica va a ser que puede ser variable, pueden aparecer episodios en reposo, como pueden aparecer episodios en ejercicio, además de que no va a ser siempre dependiente de una placa aterosclerótica, puede depender de sustancias vasoconstrictoras que produzcan vasoespasmos intermitentes en el sistema coronario. A pesar de que menciona el tromboxano A2 y menciona material trombótico, esto se puede estar refiriendo a la formación de un coágulo de sangre no relacionado, no relacionado realmente con una placa aterosclerótica. No es que no lo pueda hacer con una placa aterosclerótica, pero no es necesario que lo haga. Ahora bien, la angina inestable, que básicamente es tener un pie en la tumba, como un preinfarto, es básicamente una enfermedad bastante severa. Si ya ustedes saben que vamos a estar obstruyendo casi la totalidad de la luz de la coronaria, las placas van a estar totalmente disueltas, totalmente alteradas, con o sin trombos. Los ataques van a aparecer en reposo, o con un ejercicio totalmente mínimo. Y evidentemente la progresión al infarto va a ser extremadamente alta. La otra forma de cardiopatía isquémica se llama, valga la redundancia, cardiopatía isquémica crónica. Y cardiopatía isquémica crónica es más como si fuera un daño a largo plazo por la falta de aporte de sangre al miocardio. Como dice aquí, es un fallo cardíaco que resulta de daño a largo plazo del tejido miocárdico, donde el tejido miocárdico va a ser reemplazado por tejido fibrótico
que no se contrae. Recuérdense que cuando ocurren procesos inflamatorios, al final se forma la fibrina no le va a regresar muchas de las características previas que tenía el tejido que está reparando. Esa no es una de sus virtudes. Por lo tanto, al tú cambiar ese tejido que quedó dañado por ese tejido fibrótico nuevo, no se va a reparar con nuevas células musculares. Por lo tanto, si antes el corazón, por ejemplo, tenía 100 células musculares, ahora solo va a tener 60. Y ahora con estas 60 va a tener que abastecer las necesidades. Evidentemente, no va a ser la misma capacidad. No es lo mismo lo que era antes con todas sus células musculares intactas a lo que es ahora. Eso es la cardiopatía isquémica crónica, que el corazón no va a volver a la normalidad. ¿Y cuáles son los hallazgos? ¿Qué va a pasar si tienes debilidad? Si vas a tener menos capacidad contráctil, fallo cardíaco. Puedes presentar angina pectoris porque el corazón va a bombear menos oxígeno. Y evidentemente, relacionado a uno de los temas que estuvimos hablando, es la progresión a cardiopatía dilatada, asociado a esto, que es la forma de cardiopatía más frecuente de todas. La muerte súbita de origen cardíaco, también habíamos hablado la cardiopatía hipertrófica, que es la causa más común de muerte súbita de origen cardíaco en atletas jóvenes. Aquí la ven. La muerte súbita, y es importante que lo recuerden, no siempre es de origen cardíaco. No siempre es de origen cardíaco. La mayoría son de origen cardíaco, pero no siempre son de origen cardíaco. Aproximadamente el 70% de las muertes súbitas tienen una causa cardíaca y 80% se deben a isquemia crónica, lo que acabamos de hablar. Entre los factores de riesgo están, y el más importante, es la historia previa de alguna forma de cardiopatía isquémica. Entonces, esto puede aparecer en pacientes que sufren de angina, en pacientes que tengan cardiopatía isquémica crónica, ¿verdad? Que tienen más riesgo, ¿verdad? De que tienen ya un corazón que o está siendo afectado o está afectado por el proceso isquémico. ¿Okay? La obesidad, la intolerancia a la glucosa, la hiperlipidemia, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la hipertrofia ventricular izquierda también, que lo hemos visto mencionar varias veces en las otras cardiopatías isquémicas también forman parte de los factores de riesgo de una muerte súbita de origen cardíaco. En términos de presentación, usualmente ocurre entre horas de la mañana, de 8 a.m. a 11 de la mañana, o ya tarde, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y pueden haber causas que no son de origen coronario, como son todos los tipos de cardiomiopatías, que le habíamos mencionado, las estenosis de las válvulas atrioventriculares, defectos valvulares, como el prolapso de la válvula mitral, que lleva a regurgitación e insuficiencia mitral. Y también tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una arritmia por reentrada. Una vez el potencial de acción generado del nodo sinoatrial pasa a través de los tractos internodales al nodo AB, lo lógico fuera que descendiera del nodo AB a las de His y de ahí a las fibras de Purkinje. Pero lo que ocurre en el Wolff-Parkinson-White es que hay un tejido de conducción aberrante que reconecta el nodo AB al nodo sinoatrial. Por lo tanto, en vez de descender hacia las de His, lo que hace el potencial de acción es regresar de nuevo al nodo sinoatrial y dispara una vez más, antes de que se complete el ciclo, el sistema completo de conducción. ¿Okay? En los niños, la razón más común de muerte súbita son estenosis valvulares, cardiopatía hipertrófica, que es una causa importante. No es la más común en jóvenes. Todavía la cardiopatía dilatada es la más común en jóvenes, pero la hipertrófica, como igual es asociación de muerte súbita en atletas jóvenes, pues ahí lo ven. Y el Wolff-Parkinson-White también que mencionaba ahí. En el caso del infarto agudo al miocardio es el último, y lo dejé de último porque es la causa, es tal vez el más severo de los cuatro. Es lo mismo en términos de la predilección de sexo, luego de cierta edad a las mujeres, y al menos 25% de los infartos no van a ser reconocidos clínicamente, o sea que hay un grupo de infartos que de hecho van a ser silencio. Y la secuencia de eventos para los infartos usualmente es que necesitamos que una placa ateroma se altere de forma repentina. Al alterarse,
va a exponer el material subendotelial. Y al exponer el material subendotelial, va a empezar a liberar sustancias proinflamatorias. Y no solo eso, sino también factores de coagulación como el factor tisular o tromboplastina. El material necrótico trombótico también queda expuesto. Y al quedar expuesto, recuérdense que las plaquetas solo necesitan ponerse en contacto con la glucoproteína 1 del subendotelio para causar adhesión. Por lo tanto, las plaquetas empiezan a adherirse. Al adherirse al subendotelio, empiezan a agregarse gracias al tromboxano, que también produce más vasoconstricción en el área. Se empiezan a agregar y entonces empiezan a formar el tapón hemostático primario. El factor de coagulación que habíamos dicho, la tromboplastina o el factor tisular, arrancan la vía extrínseca de la coagulación, aumentando aún más el tamaño del trombo, que, como ya saben, empieza a ocluir de forma importante la arteria. El tromboxano A2, recuérdense que se forma en las plaquetas. Y cuando las plaquetas se adhieren, lo liberan. Entonces, no solo vas a tener el problema de que se está formando un trombo y que está ocluyendo el vaso, sino también estás utilizando una sustancia que es un vasoconstrictor potente que va a estrechar aún más el vaso sanguíneo. Como pueden ver aquí en la imagen, vemos las lipoproteínas de baja densidad que se hacen paso a lo que es el área subendotelial, donde van a ser captadas o ingeridas por los macrófagos, los cuales se van a convertir en estas células espumosas. Y las células espumosas empiezan a crecer y a aglomerarse por debajo del endotelio, formando la placa de ateroma. Pero a medida de que crecen y crecen y crecen, se va a crear una pequeña disrupción de la placa. ¿Y qué es eso de disrupción de la placa? Vamos a imaginarnos que aquí en esta área donde le estoy mostrando, se haga una pequeña fisura. Es como cuando la piel se rompe con una estría por sobredistensión. Está tan distendido que se va a empezar a separar y va a quedar expuesto ese material de ahí adentro. Y al quedar expuesto ese material de ahí adentro, pues ahí van a tener a las plaquetas adheriéndose, agregándose y creando el coágulo sanguíneo. Aquí pueden ver lo que es no solamente la placa de ateroma, sino también la formación del coágulo y el área de la ruptura de la placa y la obstrucción que está creando en esta coronaria. Aquí pueden ver la alteración, aquí pueden ver una coronaria normal y aquí pueden ver una coronaria ya obstruida casi a la mitad por una placa de ateroma, igual como lo pueden ver en esta imagen. Y en esta imagen también donde podemos ver el daño severo que ha hecho esta placa sobre esta coronaria. Las causas principales van a ser la aterosclerosis, como hemos visto, la más común. Hay una predisposición genética para esto, el sedentarismo se asocia mucho, la ingestión excesiva de alcohol y algunas enfermedades inflamatorias autoinmunitarias, como la enfermedad de Kawasaki y la pleuritis nodosa, que van a crear procesos inflamatorios dentro de los vasos sanguíneos, y el uso de cocaína por la capacidad vasoconstrictora que tiene la misma. La característica va a ser aquí que las coronarias van a estar normales, porque el problema no es por una placa de ateroma, no es por un proceso inflamatorio como las vasculitis, sino que va a ser literalmente por una vasoconstricción, por una sustancia. También en algunas enfermedades trombóticas como el déficit de antitrombina 3. Recuerden que la antitrombina 3 es extremadamente importante para la acción de la heparina, que es un anticoagulante. Al tú no tener antitrombina 3, eso se va a traducir literalmente a que no hay anticoagulante suficiente, por lo tanto la sangre se va a coagular con mucha facilidad. Y la policitemia vera, que es un aumento del recuento de los glóbulos rojos, hace que la sangre se vuelva mucho más espesa por el aumento de los elementos formen. Por lo tanto, la sangre se vuelve mucho más viscosa y pasa mucho más lento por los vasos sanguíneos. Y si recuerdan a la triada de Virchow, eso va a llevar a alteración del flujo laminar y no solo eso, éxtasis sanguíneo y puede promover la formación de
coágulos. Los infartos pueden ser de dos sabores. Vamos a tener infartos que elevan el segmento ST y infartos que no lo elevan. Los que elevan el segmento ST tienden a ser mucho más peligrosos en términos de que la tasa de mortalidad es mucho más alto en ellos que en el otro. ¿Ok? Envuelven todo el grosor del miocardio y pueden aparecer ondas Q nuevas en el trazado del EKG. Mientras que este tiene una menor tasa de mortalidad, evidentemente solo afecta el tercio interno del miocardio. ¿Ok? Y las ondas Q van a estar ausentes. En una aparecen nuevas, en este sí están ausentes. Algo interesante que siempre uno lee es que gran parte del daño del infarto no es por el evento isquémico inicial, sino por algo que se llama daño por reperfusión. El daño por reperfusión ocurre de forma espontánea, pero la forma más común por la que va a ocurrir es luego de una intervención percutánea coronaria y o luego de una terapia frenolítica, para esos pacientes que le hacen cateterismo, por ejemplo. ¿Y qué es esto de reperfusión? La reperfusión puede tener realmente efectos beneficiosos si las células miocárdicas son rescatables y aquellas que no pueden ser rescatadas van a ser destruidas. Estos dos procesos son buenos porque limitan el tamaño del infarto. Una vez ocurre un evento como un infarto, tú vas a tener lesiones en células miocárdicas. ¿Y qué va a pasar? Algunas células van a poder ser rescatadas, otras no van a ser rescatadas. Y cuando la sangre regresa, la reperfusión regresa, luego de que se vence el problema obstructivo, ¿qué va a pasar? Esa reperfusión que llega va a salvar o va a ayudar a que las células salvables puedan recuperarse y en las que no, las va a terminar de destruir para limitar el área fibrótica del infarto. Suena bien. ¿Qué pasa? El daño por reperfusión, daño al fin, ¿verdad que sí? Es algo muy extraño, porque de primera instancia tú pensarías que la reperfusión debería ser enteramente buena. Puede tener efectos dañinos la reperfusión, especialmente sobre células miocárdicas que no fueron dañadas de forma irreversible, ya que puede terminar por dañarlas aún más y hasta destruirla. Esto es conocido como daño por reperfusión y hasta la mitad del daño o el tamaño del infarto va a ser secundario a este fenómeno. Yo creo que para nosotros entender esto un poquito, tenemos que movernos aquí adelante. Miren chicos, cuando ocurre un infarto, básicamente se describen tres áreas. Una célula, una área interna o media de necrosis, células muertas, área de células muertas. En esta área, esas células que están ahí son las células que se refieren que murieron, que no transmiten impulso, que no se contraen y que nunca van a ser recuperadas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otra área que se encuentra muy cercana. Y esa área que se encuentra cercana es un área de células que están en cuidado intensivo, por así decirlo. Esta área se llama zona no funcionante. La zona no funcionante, como el nombre indica, significa que esas células en este momento no están funcionando y no están transmitiendo impulso y no se están contrayendo. Pero ¿tienen el mismo destino que esta del área del centro? No, no lo tienen. Estas células, a pesar de estar muy afectadas, todavía muchas de ellas pueden ser rescatadas. Y el área que está aquí más externa es la zona de isquemia leve. Su función se ve levemente afectada, pero permanecen activas. Y estas células van a mantenerse normal después, van a recuperarse. Por lo tanto, las células que realmente sufren el área de reperfusión son las de la capa del medio. Esas son las células que se pueden ver afectadas por la reperfusión, aunque parezca algo casi contrario. Aquí lo dice otra vez, vamos a leerlo. Puede tener efectos dañinos sobre células isquémicas miocárdicas que no fueron dañadas de forma irreversible. Y a quien se está refiriendo son a esas células del área no funcionante. ¿Okay? Eso es conocido como daño por reperfusión. Los efectos tisulares del tejido isquémico que recibe reperfusión depende de cuándo regresa, qué tiempo duraron sin agua, qué tiempo duraron sin sangre.
Número 1. Si el regreso de la sangre y la reperfusión ocurre en un tramo menor de 3 horas luego del evento del infarto, hay una gran oportunidad de salvar células isquémicas. Obviamente, no las del área de célula muerta. El tejido rescatable es alterado bioquímicamente y esto puede interferir con su función normal por varios días, incluso más, incluso hasta predisponer a arritmias cardíacas. La reperfusión del tejido irreversiblemente dañada resulta en la formación de bandas contráctiles debido a la entrada de calcio al citoplasma, llevando a hipercontracción del miocito. Y usualmente esto es un signo de que ha habido reperfusión. Y aquí se pueden ver estas líneas de color rosado o morado que indican esas bandas contráctiles que son señal de reperfusión. Ahora bien, genial. ¿Qué pasa si la reperfusión regresa luego de 3 horas o más? Existe una alta posibilidad de que las células isquémicas presenten daño por reperfusión y terminen dañándose de forma irreversible. Por lo tanto, el problema del daño a reperfusión usualmente va a ser muy dependiente del tiempo en el que va a regresar de nuevo la reperfusión. Si es en más de 3 horas o más, pues hay alta posibilidad de que la reperfusión, en vez de ayudar a las células del área no funcionante, termine por destruirlas de forma permanente. La reperfusión, en vez de recuperar el tejido, induce una respuesta inflamatoria y aumento de estrés oxidativo. Los radicales libres superóxidos se forman localmente por la enzima xantina oxidasa y van a dañar de forma irreversible al músculo cardíaco, además de que la inflamación aguda que ocurre con infiltración neutrofílica recuérdense que los neutrófilos también por su mecanismo van a utilizar enzimas que pueden ser proteolíticas, además de que ellos mismos pueden producir radicales libres de oxígeno y van a colaborar con el daño. Otros factores también incluyen la muerte celular programada en forma de la apoptosis. Esos son los 3 mecanismos propuestos por el cual ocurre el daño en la reperfusión cuando ocurre ya después de más de 3 horas del evento isquémico. ¿Y qué pasa? Vamos a tener un área que va a estar bloqueada y al estar bloqueada se va a generar una circulación colateral. Y muchas veces piensan, bueno, ¿qué es eso de generar circulación colateral? Yo recuerdo que yo no entendía muy bien ese término. Y yo pensaba que cuando se hablaba de generar circulación colateral, era que literalmente se creaban nuevos vasos sanguíneos. Y evidentemente ese no es el caso. No hay una angiogénesis tan rápida que pueda actuar en segundos. Ahora bien, ¿qué es lo que es generar circulación colateral? A todos nosotros, cuando hemos estado conduciendo nuestro carro y ponemos el GPS y a veces nos distraemos y no doblamos en la calle, que el GPS dice que teníamos que doblar, ¿qué hace el GPS? Crea una nueva ruta, crea una vía colateral, ¿ok? Y esto es lo mismo. Si, por ejemplo, la vía que usualmente se utiliza para llegar a tal punto del miocardio es la que está obstruida, la idea es que rápidamente se intente de localizar una vía alternativa secundaria. Recuerdan que en el corazón hay una gran cantidad de anastomosis y ramas cardíacas, muchas de las cuales muchas veces casi ni se utilizan. Sin embargo, en este momento se va a intentar de buscar una vía secundaria. Y déjenme decirle una cosa, la supervivencia de una persona de un infarto va a depender de qué tan rápido y qué tan eficiente sea al encontrar una vía colateral. Por eso es que el ejercicio cardiovascular que acostumbra al corazón a estar en un estrés controlado de ejercicio disminuye el riesgo de que te dé un infarto y que te mueras de un infarto. ¿Por qué? Porque el corazón aprende a conocer mejor su circulación colateral. Y cuando llega un momento isquémico, se puede defender con más facilidad.
En las primeras 8 o 24 horas, las antomosis pequeñas que pueden ver aquí, muchas ramas pequeñas, se dilatan en pocos segundos, pero no alcanzan a llevar el flujo necesario para mantener vivo la mayor parte del músculo cardíaco lesionado. Luego de las 24 horas, el flujo colateral aumenta, entre el segundo al tercer día el flujo es el doble y al cabo de un mes el flujo es normal o casi normal. El paciente se recupera si la superficie afectada del miocardio no es muy grande, es decir, otra de las características para la supervivencia de un infarto es el tamaño del área infartada. Básicamente, como le había dicho ahorita, vamos a tener tres áreas. Las células zona muerta, en la cual no llega circulación colateral, la área no funcionante y el área de isquemia leve. Recuérdense que el área no funcionante va a ser víctima, en muchos casos, del daño por reperfusión. Pocos días después del infarto, la zona no funcionante, de acuerdo al desarrollo de la circulación colateral, entre unos días a 3 semanas, se vuelve funcional o se termina de morir. Al mismo tiempo, la zona central de células muertas va a ser sustituida por tejido fibroso. Recuerden que esto debe ser controlado, porque esto puede limitar la capacidad contráctil. Recuerden, cardiopatía isquémica crónica. Luego el tejido cicatriza en un periodo de varios meses a un año y puede hacerse más pequeño por disolución progresiva del tapón fibrótico. Las zonas normales del corazón se hipertrofian para intentar compensar las áreas que se perdieron. Y recuérdense, fue necrosis que acaba de ocurrir en el corazón, un infarto. Ni con las esferas del dragón lo van a recuperar ustedes. Así que el corazón va a tener que compensar esta situación. El cuadro clínico, inicio súbito, dolor retroesternal opresivo, como le había dicho anteriormente, dura más que en angina, 30 minutos, no va a mejorar con la nitroglicerina. Aquí en terapéutico ustedes van a ver que no hay una pastilla que tú le puedas dar a nadie que le quite un infarto. El infarto significa que ya se infartó y la única tratamiento que tú puedes dar es intentar de darle soporte al paciente. Usualmente se irradia a la parte interna del brazo izquierdo, la mandíbula y los hombros. Esos son dolores referidos que ustedes aprendieron en neuro. Los nervios del corazón van del T1 al T5 y la irradiación de la área interna del brazo izquierdo y el hombro es por distribución de T1, o sea que es esperable que pudiera haber dolor referido. Se asocia a diaforesis, ansiedad e hipotensión también. Esto ha sido un poquito de miedo y esto le pasa mucho a los diabéticos que tienen ya una neuropatía periférica y que no transmiten muy bien las señales del dolor. Y es que pueden presentar infartos y no darse cuenta que tienen un infarto. Y ocurre en 20% de los casos, eso es bastante, de que al no poder transmitir dolor, no perciben que tienen un infarto. Y se van a morir y nadie va a dar cuenta por qué. La elevación del ST, le dije que tiene una tasa de mortalidad temprana más alta que los que no lo elevan, mientras que los que no lo elevan tienen una tasa de reinfarto más alta. Eso tiene sentido, chicos, porque si con el que se eleva el ST se mueren casi siempre en el primer golpe, pues obviamente el otro es el que va a tener la tasa de reinfarto, porque para tener un reinfarto hay que sobrevivir el evento inicial. Entre las complicaciones del infarto que eleva el ST son muchísimas. Está el shock cardiogénico, ocurre en 7% de los casos. Las arritmias, que pueden ser de contracciones ventriculares prematuras, que son los más comunes, pero pueden aparecer fibrilaciones ventriculares también. Vamos a tener el bloqueo de ramas, el bloqueo cardíaco. También podemos tener insuficiencia cardíaca congestiva, que ocurre en las primeras 24 horas. La rotura cardíaca, que el corazón literalmente se rompa, puede ocurrir entre el tercer y séptimo día. La de la pared anterior produce un taponamiento cardíaco y está asociado a trombosis de la arteria coronaria izquierda anterior descendente. La ruptura posteromedial del músculo papilar está asociada al infarto inferior debido a trombosis de la coronaria derecha. Y la del tabique interventricular está asociado a trombosis de la coronaria izquierda anterior descendente y produce un shot de desvío izquierda a derecha, lo que lleva a un fallo del corazón derecho. Recuerden que se está rompiendo el tabique interventricular. Eso va a llevar a una comunicación interventricular, porque esa es la pared que separa los ventrículos. Y los trombos murales ocurren en el 10% de los casos y están asociados comúnmente, de nuevo, a la trombosis de la coronaria izquierda anterior. Como pueden ver, es la más frecuente asociada a los problemas isquémicos aquí mencionados. La pericarditis fibrinosa, con o sin derrame, ocurre comúnmente entre el primer y séptimo día luego de un infarto con elevación de ST y se presenta con dolor subesternal que mejora como cualquier pericarditis a inclinarse adelante
y empeora al inclinarse hacia atrás por la sobredistensión del pericardio. Además, la formación de aneurisma ventricular. Los aneurismas ventricular, no se asusten, difícilmente se rompen porque el tejido fibrótico le da mucha fuerza ténsil y usualmente los pacientes no se mueren porque el aneurisma se rompe, se mueren por una insuficiencia cardíaca congestiva. Se mueren como quieran. El dolor en la cardiopatía isquémica crónica, perdón, en la cardiopatía isquémica en general, está mediado por varias sustancias. En primer lugar, el ácido láctico. Recuerden que se forma por el metabolismo anaeróbico de la glucosa, pero no es el único. Está la histamina, las cininas, proteínas, sustancias y enzimas proteolíticas celulares que no se eliminan rápidamente del sistema. ¿Por qué? Porque hay una disminución en lo que es el flujo coronario y permanecen ahí por más tiempo. Esto permite concentraciones altas de esas sustancias que estimulan los receptores de dolor y su transmisión a la corteza cerebral. Así que vamos a dejarlo ahí, chicos. Eso es básicamente lo que le quería decir sobre las cardiopatías isquémicas y nos vamos a continuar viendo en otra sesión de enfermedades del sistema cardiovascular.